entendido nada más. Creo que ya saben esa parte. Ya, entonces continuando, va a estar conformado por el ADN, pero a esto se le va a adicionar, ¿qué cosa? Proteínas, que pueden ser histónicas y no histónicas. Entonces, las proteínas van a ser principalmente las histonas, en las cuales, como se ve en esta imagen, el ADN se va a enrollar. Es por eso de que los cromosomas están formados por ¿quiénes? Por ADN y por proteínas. Y a este complejo de ADN y proteínas se le va a llamar cromatina. Va a tener un nombre y se va a llamar cromatina esa estructura. O sea, la cromatina está compuesta ¿por qué? Por ADN más proteínas histónicas y no histónicas. A eso se le va a conocer como cromatina. Entonces, este material va a ser el que va a formar el cromosoma. La cromatina, esa es la respuesta. La cromatina que está compuesta ¿por quién? Por ADN y proteínas. Más adelante vamos a ver la definición de cada uno de estos dos componentes de manera un poco más específica. Y bueno, esta imagen es principalmente para poder evidenciar por qué se le conoce a las cromosomas como un material o estructura genética altamente organizado. Genética se le conoce porque va a constituir o va a tener en su estructura el ADN. Y altamente organizado, ¿por qué? Porque el ADN, como ya lo sabemos, se va a enrollar, como lo vemos acá, en las proteínas histónicas, que son estos circulitos, representados por estos circulitos, y vamos a ver de que este enrollamiento se va a hacer mucho más complejo cada vez y hasta llegar a lo que viene a ser un cromosoma, que lo conocemos que tiene forma de X. Entonces, este material genético va a tener una organización para que pueda, ¿qué? Para que pueda ser contenido en el pequeño núcleo que contiene una célula. Va a estar altamente organizado. A eso se refiere, de que de estructuras grandes, es decir, de un ADN que es una doble hélice, para que se encuentre organizado, compactado, bien guardadito en el núcleo, lo que tiene que hacer es enrollarse. Y es por eso de que se va a enrollar hasta formar un cromosoma, que lo conocemos, ¿no? Cada uno de estos enrollamientos o estas formas de enrollamiento complejo, de esta forma de organización, lo vamos a ver y lo vamos a detallar también más adelante. Ya. Ahora otro punto. ¿Cuáles son las funciones de los cromosomas? Acá les va a aparecer una imagen, bueno, un gráfico que podamos ver las diferentes funciones, pero todas ellas se van a englobar en solamente una, que es la principal, que es la que está en anaranjadito, que es contener, preservar y organizar el material hereditario. Como ya lo hemos visto y como también lo evidenciamos en esta imagen, el ADN va a enrollarse o va a organizarse en una estructura mucho más compleja llamada cromosoma para ser contenidas en donde en el núcleo. Entonces, esa es su función, contener, preservar y organizar el material genético en el núcleo. A esta función se le pueden agregar estas cinco. Uno, que es el soporte de la información genética. El otro es el empaquetamiento y protección del ADN. ¿A qué se refiere esto? Empaquetamiento, como ya lo hemos visto, es el grado de enrollamiento cada vez más complejo y la protección del ADN. Como vamos a ver más adelante también, el ADN está compuesto por secuencias de nucleótidos. Una de esas secuencias de nucleótidos van a ser muy importantes para que pueda este ADN replicarse. Y al replicarse, es decir, que se va a autoperpetuar o se va a preservar lo que viene a ser la información genética. Es por eso de que estas secuencias muy importantes, conocidas como telómeros, van a ser protegidas por las histonas, en las cuales el ADN se va a enrollar. Es por eso de que es importante lo que viene a ser esta función de protección del ADN. La protección del ADN va a ser dado o se va a dar por lo que vienen a ser las histonas
y van a proteger principalmente a esa secuencia de nucleótidos conocido como telómero. ¿Para qué? Para que puedan preservar esa información genética y para que este ADN se pueda replicar posteriormente. La otra función es facilitar la correcta transmisión del material hereditario. Como deben recordar lo que vienen a ser las etapas de la división celular, en las etapas de la división celular, que es interfase, profase, metafase, anafase y telofase, si más no recuerdo, vamos a ver de que en una de esas fases, que es la anafase, si más no recuerdo, estos cromosomas cada una de las cromátides que van a componer estos cromosomas se van a separar. Es por eso, o se van a ir a, a cada célula hija, ¿no? De manera equivalente, de manera equitativa. Entonces, eso va a ayudar a de que se pueda facilitar la transmisión del material hereditario. O sea, va a ayudar a que se transmita el material hereditario de manera correcta y de manera equitativa. Entonces, es mucho más fácil así. Lo otro es facilitar la replicación y expresión del genoma que ya le expliqué, preservando lo que vienen a ser los telómeros o secuencias de nucleótidos específicas y preservar el material hereditario, no solo durante la división, sino también a través de las estructuras conocidas como telómeros, que ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, en las funciones, la principal es contener, preservar y organizar el material genético. No se olvide, ¿ya? Ahora vamos a continuar. Aquí en esta parte vamos a ver lo que viene a ser los dos componentes vamos a hablar del principal componente del cromosoma, que es la cromatina, que está compuesto ¿por quién? Por el ADN y las proteínas. Entonces vamos a hablar de estos dos componentes, tanto el ADN y las proteínas o las histonas, como lo conocemos, ¿no? Entonces, empezando con el ADN. El ADN ya sabemos de que es una doble hélice compuesta por secuencias de nucleótidos y es ahí en esa secuencia de nucleótidos o en el ADN donde se va a depositar la información genética de la célula, como vemos en esta imagen, ¿no? La información genética va a estar depositada en las dos hélices de ADN y va a regir, ¿qué cosa? En la célula va a regir el crecimiento de la célula, la diferenciación de la célula, funciones de la célula, dándose lo que vienen a ser diferentes procesos como la transcripción y traducción de proteínas para darse todas esas funciones, ¿no? De crecimiento, diferenciación y función. O sea, va a regir, el ADN va a contener toda la información genética para darse los diferentes procesos que se van a llevar a cabo en la célula. Entonces, tenemos que tener un concepto claro que es que la totalidad de información genética en el ADN va a ser conocido con el nombre de genoma, como vemos acá. O sea, toda la información genética, tanto de tu padre y de tu madre, va a ser conocido como que como genoma. Todo el ADN va a ser conocido como genoma, que va a dar características a un individuo, a una célula en particular, ¿no? Por ejemplo, el genoma es el que te va a dar tu altura, tu color de ojos, tus enfermedades, si hay hereditarias o no. Entonces, todo eso va a encargarse el genoma. Esto ya es un poco más de genética, pero quédense con este concepto, que es de que la totalidad de información genética en el ADN es conocido como genoma. Entonces, a ese genoma, que es un 100%, lo vamos a dividir en dos, en un 75% y en un 25%. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el genoma son conjunto de genes, o es la total de información genética. ¿Y los genes qué son? ADN. ¿Y el ADN por qué está compuesto? Por bases de nucleótidos. Entonces, por secuencias de nucleótidos. Entonces, estas secuencias de nucleótidos pueden ser únicas en su especie, o sea, pueden ser únicas, 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 no se repiten en lo que viene a ser en toda la cadena de ADN, o pueden ser repetidas. Entonces, y también pueden ser activas, es decir, de que pueden darse los diferentes procesos de transcripción y traducción de proteínas, o no pueden tener ninguna función. Entonces, en base a estos dos conceptos que pueden ser únicas y que tienen una función determinada o no, es por eso que este genoma lo vamos a dividir en un 75 y un 25%. En este 75% van a ser que copias únicas de ADN.
O sea, ¿a qué me refiero? El 75% de las secuencias de nucleótidos que hay en todo el ADN son copias únicas o pocas veces repetidas, son únicas. Entonces, ¿esto qué va a posibilitar? De que estas secuencias únicas puedan ser funcionalmente activas, o sea, ese ADN pueda convertirse en ARN mensajero y ese ARN mensajero pueda convertirse en proteína y esa proteína sea destinada a una función determinada, ¿no? Como lo hemos visto la clase pasada conmigo. Entonces, a eso se refiere de que sean funcionalmente activas. Pero todas esas copias de únicas de ADN no van a ser funcionalmente activas. Solamente el 13% de ese 75% van a ser funcionalmente activas. Y estas secuencias de nucleótidos funcionalmente activas van a tener un nombre conocido como gen. Entonces, ¿qué son los genes? Los genes son secuencias de nucleótidos, es decir, ADN funcionalmente activo. ¿Y a qué se refiere funcionalmente activo? Que va a ser transcripto a ARN mensajero, va a ser traducido a un aminoácido y se va a formar una cadena polipeptídica o proteínas que, como hemos visto, va a ser destinada a una función determinada. Entonces, como ya lo dije, el 13% de 75% va a ser funcionalmente activa, solamente el 13%, o sea, no todas las copias únicas van a tener esa capacidad de sintetizar proteínas. Y solamente el 10% de todo el genoma, o sea, el 10% del 100% va a ser genes. Miren, solamente el 10%, no todo, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos al 25%. Este 25%, a diferencia de su contraparte, que son copias únicas, van a ser secuencias de nucleótidos altamente repetidas. Y lo otro es de que sus funciones se desconocen, o sea, no van a tener una función específica, no van a tener la función de síntesis de proteínas, eso sí. Entonces, en estas secuencias de nucleótidos repetidas, vamos a tener como ejemplo a los ADN satélites, que también lo vamos a tocar o va a ser un término que también vamos a ver más adelante. Pero los ADN satélites, definición, secuencias de nucleótidos altamente repetidas que no tienen ninguna función. ¿Y dónde se van a encontrar estos ADN satélites? Principalmente en los centrómeros, o sea, en la cromatina de los centrómeros, que se le va a conocer como, aquí, a ver, bueno, ahí. Aquí, acá. Aquí en esta imagen tenemos de que en lo que viene a ser el centrómero, que es la parte central, como su mismo nombre lo dice, del cromosoma, va a poseer lo que viene a ser el ADN satélite conocido como alfoide, que va a tener 171 pares de bases. Y también se pueden hallar en otros cromosomas, en brazos largos o también en cortos de estos cromosomas, 1, 3, 9, 16 y 19, en los cromosomas Y principalmente. Entonces, esto sería todo con lo que respecta a ADN. Yo no quiero que se aprendan esto de acá que les he dicho, solamente es teoría. Lo que quiero que quede claro es que todo el ADN no es funcionalmente activo. O sea, todo el ADN no va a ser capaz de sintetizar proteínas. Solamente una parte va a ser conocido como genes, no todo, ¿no? Y solamente es el 13% de las copias únicas y un 10% de toda la información genética que poseemos, ¿no? En nuestra célula. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro, porque estos conceptos también van a ayudar a entender mucho mejor lo que vamos a explicar más adelante. Y ahora tenemos las proteínas. ADN y proteínas que formaba cromatina, ¿no? Entonces, en las proteínas tenemos las llamadas histonas, lo que ya deben haber escuchado el término. Las histonas son proteínas que van a estar formadas por dos aminoácidos principalmente, que están acá en circulito, lisina y arginina. Estos dos aminoácidos van a componer a las histonas.
Aquí están las proporciones en este cuadro, pero no es necesario que se lo aprendan, solamente les puse este cuadro para que sepan que estas histonas están compuestas por dos aminoácidos principalmente, lisina y arginina. Entonces, hay 5 clases, H1, H2A, H2B, H3 y H4. La más larga es la H1 por el número de residuos que significa el número de aminoácidos que es 213, y las demás van a tener en un rango de 100 hasta 135. Van a estar en ese rango, 102 a 135. Van a tener, no es necesario que se aprendan, solamente es para que lo tengan en cultura general, pero no es importante. Lo relevante es que se acuerden los tipos de histona, H1, H2A, H2B, H3 y H4. Entonces, estas histonas que van a hacer, se van a agrupar ¿en qué? En octámeros, como vemos acá, como vemos en esta imagen, en un octámero. ¿En qué proporción? Dos, dos histonas H2A, dos histonas H2B, dos histonas H3 y dos histonas H4. Como lo vemos acá, se van a agrupar en lo que viene a ser de dos en dos. Y van a constituir un octámero que lo representan en forma de un cilindro de unos 10 nanómetros. Entonces, este octámero que van a conformar o este complejo que van a conformar las histonas es ahí donde, como vemos acá, se va a enrollar el ADN. Entonces, este ADN se va a enrollar. Entonces, como lo vamos a ver en la otra imagen, este ADN va a dar dos vueltas en el octámero y son aproximadamente 146 pares de nucleótidos los que se van a enrollar. Es por eso de que debido a que este ADN se enrolla en estas histonas, H2A, H2B, H3 y H4, es por eso que se le van a llamar histonas nucleosómicas. Y ustedes me dirán, ¿dónde está la H1? Bueno, lo vamos a ver acá, en esta imagen de acá, y lo vamos a explicar mejor. Ya, a ver, ahorita aparece. Ya, aquí está. Esto lo que les quería decir. O sea, el ADN se envuelve en lo que viene a ser el octámero, que está acá. En este octámero se va a envolver el ADN, va a dar dos vueltitas y de ahí va a quedar un extremo del ADN libre. Y es ahí donde va a intervenir la histona H1. Se va a unir a este ADN que va a quedar libre. ¿Sí? Entonces, tanto el complejo de histonas y el ADN ya envuelto en lo que viene a ser en este octámero se le va a conocer como nucleosoma. Y este nucleosoma, ¿qué va a hacer? Van a ser las unidades básicas de enrollamiento cromatínico. O sea, va a ser la unidad básica donde va a comenzar el enrollamiento porque hay formas más complejas de preservar o de enrollamiento de ADN. Entonces, el nucleosoma va a ser la unidad básica. Entonces, como vemos acá, este nucleosoma va a tener dos partes, un ligador y una médula. Esta médula está conformada por las histonas nucleosómicas que lo he mencionado acá, que es H2A, H2B, H3 y H4, no H1, solamente estas de acá, porque van a constituir un octámero, un cilindro que va a dar aproximadamente lo que viene a ser el ADN dos vueltas. Va a quedar el extremo libre. Y en este extremo libre se le va a conocer como ligador. Y este ligador, este extremo libre, se le va a unir la H1. Entonces, ¿qué es la histona número 1? Y es así como van a conformar el nucleosoma. El nucleosoma va a estar conformado por dos partes. En la parte del linker o ligador, que está conformada por 60 pares de bases, y la médula, que está conformada por 140 pares de bases de ADN, claro. Y es así como va a quedar, como vemos acá. O sea, este ADN que va a continuar, que va a ser el linker, va otra vez aquí en esta imagen pequeñita, va a envolverse en otro octámero de histonas y nuevamente va a quedar un extremo linker. De ahí otra vez en otro octámero se va a unir y otra vez va a quedar el extremo linker junto con el H1. Entonces, así va a formar una especie de collar de perlas. Es por eso de que aquí, como vemos en esta imagen de microscopía electrónica, vemos cómo se encuentra el ADN
en la unidad básica de enrollamiento cromatínico, que son ¿qué? Los nucleosomas o conocidos como, o bueno, se ven acá como forma de ¿qué? De collar de perlas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería que supieran sobre esta parte. Acuérdense del nucleosoma, que el nucleosoma está formado por una médula y un ligador, es decir, por un octámero de histonas y lo que viene a ser el ADN enrollado. ¿Sí? Acuérdense de que la unidad básica de enrollamiento cromatínico, ¿quién es? El nucleosoma. No se olviden, ¿sí? Ahora vamos a ver. Entonces, ya tenemos la unidad básica de enrollamiento. Pero ¿cómo se llega de una hebra de ADN, o sea, de una hebra de ADN libre de la doble hélice al cromosoma en forma de X característico? Entonces es aquí lo que les he hablado desde la primera diapositiva. Vamos a ver los grados de enrollamiento. Desde una molécula simple de ADN hasta conformarse los nucleosomas y de ahí posteriormente hasta formar acá, desde una molécula de ADN hasta conformarse los nucleosomas y de ahí hasta llegar a lo que viene a ser un cromosoma en forma de X característico. Entonces, ¿por qué se tiene que dar este grado de enrollamiento? ¿Por qué? Porque para hacer contenidos de manera organizada y de manera compacta, en donde viene a ser en el pequeño espacio que va a ofrecer el núcleo. Es por eso de que se da estos grados sucesivos de enrollamiento. Entonces, ¿cuál es la unidad básica de enrollamiento? Como vemos acá y como ya hemos visto anteriormente, la unidad básica de enrollamiento cromatínico, ¿quién va a ser? El nucleosoma. Y este nucleosoma va a estar en forma de collar de perlas. ¿Por qué está formado el nucleosoma? Sus dos partes, médula y ligador, o conocido como linker también. Está formado por ¿cuántas histonas? 8, un octámero de histonas. Y ADN, que va a estar enrollado aproximadamente 2 vueltas, ¿sí? Entonces, seguimos. ¿Cuál es el segundo nivel de compactación o el grado de enrollamiento? Estos nucleosomas, como se ve en esta imagen que está en la izquierda, van a seguir compactándose y se van a compactar en una estructura helicoidal conocida como solenoide. Entonces, el segundo grado de nivel de compactación, o bueno, en sí no lo mencionan las bibliografías como segundo nivel, sino yo les puse como una forma didáctica de que me entiendan, sino lo que tienen que tener en cuenta es que es el nivel de compactación que sigue después de los nucleosomas, es el solenoide. No se olviden, el solenoide va a seguir después del collar de perlas o los nucleosomas y va a estar conformado ¿por quién? Por una estructura helicoidal y va a estar conformado por los nucleosomas como acá lo vemos. Como acá vemos, va a ser una estructura de tipo helicoidal y una vuelta va a estar conformado por 6 nucleosomas, como acá lo vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y su estabilización, o sea, para que esté estable esta estructura helicoidal, va a depender mucho de la histona 1 o de la H1, para que, como vemos acá, van a servir para estabilizar la estructura, ¿sí? Y esa es una estructura aproximadamente de 30 nanómetros. Entonces, después del nucleosoma tenemos aquí al solenoide, ¿sí? Y después del solenoide, ¿qué sigue? O cuál, en este caso, ¿cuál es el tercer nivel de compactación? Como vemos acá, este solenoide de ahí va a formar lazos, ¿sí? Se va a formar lazos, o en este caso, como dice en esta imagen, bucles. Entonces, acá lo podemos apreciar mejor en esta imagen. Estos lazos o bucles, estos lazos, como vemos acá, van a ser los solenoides mayormente empaquetados y se van a unir ¿a dónde? A un armazón proteico. Y este armazón proteico es conocido teóricamente como las proteínas no histónicas, ¿no? Este armazón proteico va a posibilitar que este solenoide, aquí como se ve en esta imagen de acá, esta pequeñita, a ver ahorita la agrando, estos bucles de ADN o estos lazos puedan unirse a este armazón proteínico, armazón proteíno no histónico. Se van a unir y van a darle también estabilidad y forma. Y de ahí estos lazos posteriormente van a conformar o se van a empaquetar en un grado un poco más avanzado de enrollamiento que lo podríamos llamar los bucles, ¿no? O bueno, son bucles, bucles, bucles.
en lazos o bucles. Entonces, podemos decir de que estos lazos van a constituir lo que viene a ser, o sea, cada lacito va a constituir una unidad de replicación o una unidad de transcripción, es decir, un gen. O sea, se dice así, ¿no? Que cada lazo va a constituir un gen. ¿Sí? Entonces, después de los bucles o lazos, porque no son cosas diferentes, son lo mismo, lazos o bucles van a sufrir un subenrollamiento más que no se le conoce un nombre, simplemente se van a enrollar más y van a formar lo que viene a ser esta estructura en forma de X, ¿no? Que va a depositarse en donde, en el núcleo. Entonces tenemos estas tres formas de compactación o grado de enrollamiento. La más simple es los nucleosomas. La segunda es los solenoides. Y la tercera son los lazos o bucles. Para de ahí darse un grado, un subenrollamiento más y convertirse en qué? En un cromosoma como todos lo conocen. ¿Sí? Ya, ahora vamos a seguir. Entonces, ya tenemos lo que viene a ser, o ya sabemos el grado de enrollamiento del ADN. Entonces tenemos una pregunta también relacionado a lo que viene a ser a lo anteriormente expuesto, que es ¿cómo se puede encontrar la cromatina en el núcleo durante la fase de interfase del ciclo celular? A ver, para responder esta pregunta, primero tenemos que saber la fase, tenemos que recordar acerca de las fases del ciclo celular, ¿no? Una de las fases era la interfase, que es la fase más larga, porque va a ocurrir hasta donde recuerdo, va a ocurrir tres subfases, que lo podría llamar así, G1, S y G2. Entonces, G1 y G2 es para que la célula crezca y la S es donde el ADN se va a replicar. ¿Sí o no? El ADN se va a replicar o se puede transcribir para posibilitar, para formar proteínas y para así posibilitar el crecimiento de la célula, porque se tiene que formar más membrana plasmática, se tiene que formar más organelos, porque de ahí posteriormente se va a dividir en dos, ¿no? Entonces es por eso de que tiene que haber mucha más, muchos más organelos, muchas más estructuras. Es por eso de que ese ADN que contiene la información genética tiene que, ¿qué? Tiene que transcribirse y además tiene que replicarse para formar esto, ¿no? Es por eso de que para eso el ADN tiene que estar en un grado de enrollamiento mucho menor para que así pueda ese ADN convertirse o transcribirse y formar proteínas. Entonces, si no me he entendido, ahorita les voy a explicar. Entonces, esta cromatina puede encontrarse en el núcleo de dos formas, en heterocromatina y en eocromatina. ¿Cuál es la diferencia? Es aquí lo que le estaba hablando. La cromatina más condensada, o sea, la que tiene un grado mayor de enrollamiento, o es decir, está en la fase, en lo que viene a ser en lazos o en bucles o en el grado de subenrollamiento bien condensada, va a ser conocida como heterocromatina. No se olviden, la heterocromatina es la cromatina mucho más condensada. ¿Esto qué quiere decir? De que está condensada, que está reenrollada, no va a ser posible de que ese ADN que se contiene pueda transcribirse. Es decir, pueda pasar de ADN a ARN y posteriormente a proteínas. Entonces va a ser inactivo. No se va a poder dar con ello, con ese ADN, ni la replicación ni la transcripción. O sea, no se va a poder nada, está ahí nada más. Es por eso de que se le va a considerar funcionalmente inactivo a este tipo de cromatina. Va a estar bien condensada, es por eso de que no va a tener ninguna función. En cambio, la eucromatina, a diferencia de la heterocromatina, es menos condensada, es decir, está en un grado de enrollamiento mucho menor. O sea, se podría decir que está en forma de nucleosomos, en forma de collar de perla. Entonces, al estar menos condensada, ¿qué va a hacer? La cadena de ADN va a estar más estirada, no va a estar enrollada, va a estar estirada, alargada, y esto va a posibilitar de que intervengan las enzimas y se puede dar el proceso de transcripción, se puede dar el proceso de replicación. Es por eso de que es activo funcionalmente. Entonces, aquí hay una relación directa, o sí, este
inversamente proporcional, entre menos condensada va a estar más activo, va a ser funcionalmente más activo. Entre más condensada va a ser más inactivo. ¿Sí? Entonces quiero que estos dos conceptos se acuerden. Y acá tenemos las imágenes o lo que les he explicado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en esta imagen de acá, en esta imagen A que está a la izquierda, podemos ver, mira, este grado de compactación mucho más complejo, mucho más condensado. Y se podría decir que posiblemente es un solenoide, porque no veo los bucles. Entonces la heterocromatina, miren cómo está condensada, que no se pueden ver lo que viene a ser el ADN. El ADN está bien enrollado. Entonces esto se le conoce como heterocromatina. Y miren, abajito está la eucromatina, que es la menos condensada y está en forma de ¿qué? De collar de perlas. ¿Lista para qué? Para ser replicada o para ser transcrita. ¿Sí? Entonces aquí se puede ver clarísimo la diferencia. Otra diferencia es su ubicación. Esta es la célula. Acá están los organulos, la membrana, el sistema de membranas que hemos visto la semana pasada y toda la cuestión. Y acá vemos lo que viene a ser el núcleo. Y vamos a ver que en el núcleo la heterocromatina y la eucromatina van a tener también otra diferencia. Es la dónde se ubican en el núcleo. La eucromatina al tener o al ser más activa, o sea, la que va a tener la función de transcribirse y de replicarse, se va a encontrar en el medio. Y como vemos, no se va a notar muy bien. Esta es una microscopía electrónica, una imagen de microscopio electrónico, no se puede notar bien o se nota como puntitos, 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 grises, 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 grises. No se nota bien porque están dispersos uno del otro, son muy delgados. Es por eso de que no se pueden ver, pero ahí están. En cambio, la heterocromatina, miren cómo se encuentra, no se encuentra en el centro, sino donde se encuentra en toda la periferia del núcleo. Entonces, esa es una de las diferencias. Heterocromatina en el medio y, eucromatina en el medio y heterocromatina, que es más condensada, se va a encontrar en los bordes, porque no va a ser activa, no va a ser funcional. Y miren cómo se encuentran estas masas, masas bien condensadas, y así se ve en una microscopía electrónica. En cambio, en un microscopio óptico también se pueden ver como en estas células, pero usualmente no se llegan a distinguir mucho. Por ejemplo, vemos de que la eucromatina también se va a encontrar en el centro y casi no se nota porque el ADN y las histonas son cosas muy diminutas, muy delgadas, pero se supone de que ahí estas son zonas casi transparentes, delgadas y no se pueden notar. En cambio, la heterocromatina se teñe más con la hematoxilina, es por eso de que se ven lo que vienen a ser las masas condensadas, que van a estar teñidas de moradito, como vemos acá. Lo que está más condensado va a ser, lo que está más en moradito va a ser la heterocromatina, lo que más se encuentra en la periferia. La eucromatina muy poco se nota, pero sí se nota la heterocromatina porque va a estar mucho más condensada, ¿sí? Entonces ahí tenemos las diferencias. Ahora, en la heterocromatina vamos a tener dos tipos, una conocida como constitutiva y otra conocida como facultativa. Entonces, en la constitutiva podemos hallar, podemos tener, viene del término constante. ¿A qué se refiere? De que esta heterocromatina no va a ser posible de que se convierta a eucromatina. O sea, es constante en todos los tipos celulares. No se va a convertir a eucromatina, o sea, nunca va a ser funcionalmente activo. Acá tenemos como ejemplo que esta heterocromatina constitutiva se va a encontrar ¿en dónde? En los ADN satélites y en los brazos cortos de los cromosomas acrocéntricos. Es ahí, es ahí donde se puede encontrar lo que viene a ser la heterocromatina constitutiva, porque no va a cambiar, va a ser constante y no se va a convertir a eucromatina. Y además, como hemos dicho, los ADN satélites no tienen ninguna función. Es por eso de que va a ser una heterocromatina de tipo constitutiva, porque no va a tener ninguna función, no se va a transcribir. Y además se va a encontrar en el brazo corto de los cromosomas acrocéntricos, que también algunos van a contener esto, ¿no? ADN satélite. Entonces, un ejemplo son los ADN satélite. Y en la facultativa, al contrario, tenemos de que estos sí se van a convertir a lo que viene a ser
a eucromatina. Es decir, en un tipo de célula va a ser heterocromatina, pero en otro tipo de célula esa misma secuencia va a ser eucromatina. Es decir, va a ser funcionalmente activa. Un ejemplo son los cuerpos de Barr. El cuerpo de Barr el cromosoma X, o sea, es una cromatina sexualmente activa que se va a encontrar en donde solamente en las células de las hembras o de las mujeres, ¿no? Y es por eso de que en el varón no va a estar. Y si hay en el varón, en el varón se va a encontrar como simplemente una heterocromatina. En cambio, el cuerpo de Barr se va a encontrar como una heterocromatina facultativa porque se va a convertir, solamente está presente en un tipo de célula, no está presente en lo que vienen a ser otras células. Es por eso de que así se le llama, ¿no? A la heterocromatina facultativa es porque en unas células va a ser heterocromatina y en otras células va a ser eucromatina. Y los cuerpos de Barr es un ejemplo de heterocromatina facultativa porque se pueden convertir a eucromatina. Entonces, la principal diferencia es que las constitutivas son constantes en todas las células y no se convierten a eucromatina. En cambio, las facultativas tienen la capacidad de la heterocromatina convertirse a ¿qué? A eucromatina. Y ese ejemplo es el cuerpo de Barr. El cuerpo de Barr que va a ser una heterocromatina, pero se puede convertir a eucromatina. Entonces, esta viene a ser un ejemplo característico. Y ahí que acabamos con lo que respecta a esta pregunta. Ahora vamos a pasar a preguntas relacionadas con el tema. Entonces, ¿cuáles son las partes de los cromosomas? A ver, tenemos otra pregunta, una subpregunta, aparte de cuáles son las partes del cromosoma. Eh, Su estudio se da en cualquier fase, o sea, conocemos lo que viene a ser o tenemos a los cromosomas de nuestra mente que es una X, ¿no? La forma de X característica, pero esa forma de X característica no está presente siempre en la célula, sino que se da en una fase del ciclo celular específico, que es por eso que su estudio no se da en cualquier fase. Ajá, muy bien. Como dice su compañero, no recuerdo su nombre, no, Gutiérrez Cabrel, muy bien, se da en la metafase mitótica. ¿Por qué? Porque como la metafase va a ser la fase donde los cromosomas o el ADN va a estar mucho más compactado. Al estar mucho más compactado va a tener un grado de enrollamiento mucho más complejo y los bordes o los cromosomas van a estar mucho más definidos. Además de que, como se ve también en esta imagen que voy a agrandar, a ver, un ratito, van a estar alineados en el centro y van a ser mucho más fáciles de teñir, mucho más fáciles de aislar. Entonces es por eso de que se estudian principalmente en qué fase, en la metafase mitótica. No se olviden, ¿sí? ¿Y por qué en esta fase? Ya lo expliqué, porque van a tener un máximo grado de compactación. La cromatina se va a compactar mucho, mucho, mucho y va a definir bordes y va a definir una estructura que le podemos, van a tener nombre propio. ¿Sí? Entonces acá tenemos al cromosoma conocido por todos, en forma de X, y va a tener tres partes. Primero son las dos cromátides hermanas, que son esta, una y dos. Estas dos cromátides hermanas, que son el ADN y las histonas bien enrolladas, van a estar unidas por una estructura. Pero primero los extremos, tanto antes de entrar al telómero, tenemos que tener en cuenta que el cromosoma se va a dividir en dos brazos. Uno, el brazo P y otro, el brazo Q. El brazo P son los más cortitos, el brazo Q son los más largos. Entonces, esos términos también los vamos a escuchar posteriormente. Entonces, los extremos de los brazos, tanto P y Q, tanto van a ser conocidos como telómeros, que ya lo hemos visto anteriormente o ya hemos escuchado este término anteriormente. Entonces, ¿qué son los telómeros? Los telómeros son los extremos de los cromosomas que están compuestos por ADN, proteínas, por la cromatina, que va a tener una función imprescindible
que va a hacer la replicación del ADN, o sea, va a preservar el ADN, va a preservar la información genética. Es por eso de que es importante cuidar esos extremos, porque va a ayudar a lo que viene a ser a la preservación de la información genética, a que este ADN se pueda replicar, ¿sí? Y la otra parte es el centrómero. El centrómero, que es una región estrecha, como se ve aquí, que va a unir brazos Q y brazos P. Y además, ¿para qué va a servir este centrómero? Para repartir de forma correcta en lo que viene a ser y equitativo o equivalente estas dos cromátides hermanas a las respectivas células hijas. Entonces, esa viene a ser la función del centrómero y esa viene a ser su definición. Entonces, ya tenemos lo que viene a ser la forma característica de los cromosomas. Entonces viene una pregunta. ¿Todos los cromosomas son iguales? Pues no, se van a clasificar, bueno, van a tener una clasificación característica que va a ser según la posición del centrómero. Se pueden clasificar en cuatro, pero yo solamente les voy a mencionar tres. Metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Porque hay una forma más que deben haberlo estudiado, deben haberlo escuchado, que son los telocéntricos, que en definición o en términos simples no van a tener brazos cortos, no van a tener brazos P, solamente van a tener los brazos Q. Pero estos telocéntricos no van a encontrarse en el humano. Es por eso de que no le toca. Solamente los que se van a encontrar en el ser humano van a ser estos tres: metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Entonces, es principalmente dependiendo de la posición del centrómero cómo se van a clasificar estos tres. En términos simples, los metacéntricos van a ser, su centrómero va a estar en una posición más o menos central, como su mismo nombre lo dice, más o menos central, y eso va a dar de que ambos brazos, tanto brazo corto, brazo P y brazo Q, sean casi del mismo tamaño. Sus metacéntricos, el centrómero va a estar más arribita, o sea, no va a estar en el centro, sino va a estar un poquito alejado del punto central y va a dar como característica del que el brazo corto es mucho más corto que el brazo largo. Van a, van a poseer eso, ¿no? Un brazo corto y un brazo largo. Y los acrocéntricos, eh, en los acrocéntricos, el centrómero se va a hallar cerca de uno de los extremos. Entonces, esto va a posibilitar o va a dar como consecuencia que los brazos cortos sean aún más cortos y los brazos largos sean aún más largos. Entonces, esa va a ser los tipos de cromosoma que se van a encontrar en el ser humano: metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos, ¿sí? Ahora, ya llegamos a casi a la última parte de que es cómo se pueden estudiar los cromosomas. Los cromosomas se pueden estudiar por medio del cariotipo. Entonces, definimos qué es cariotipo. Cariotipo es un conjunto de cromosomas que van a estar dispuestos en una hoja de acuerdo a un orden preestablecido. ¿De acuerdo a qué? A los tamaños y la posición de los centrómeros, como vemos en esta imagen. El cariotipo, conjunto de cromosomas que va a estar dispuesto de acuerdo a tamaño y a posición de centrómero, o tipos de cromosomas, ¿no? Entonces, ¿en qué fase se estudian? Ya lo hemos repetido y ya lo dijeron también, se va a estudiar en la fase de metafase por su mayor compactación. Además, como van a ser mucho más fáciles de fijar, fotografiar, aislar y ordenar, ¿no? Por su forma y la posición de sus centrómeros y sus tamaños. Entonces, ¿cuáles son los componentes del cariotipo? Este cariotipo va a componerse de 23 pares de cromosomas homólogos. O sea, acá deben ser dos del mismo tipo, pero solamente hay uno. Pero representa, ¿no? Este cromosoma de acá va a representar a uno. Deben ser dos, pero aquí solamente lo representa uno. Entonces son pares de cromosomas homólogos que van a ser 23 pares. 23 pares, 22 de ellos, como todo el mundo sabe, son cromosomas que van a estar tanto en el varón como en la mujer. Es por eso que van a ser conocidos como autosomas. Y va a darse un par sexual.
que puede ser XX mujer o XY varón. En este caso es XY, ¿no? XY del varón. Y es así que esto va a variar, principalmente el Y. Y así se conforma el componente del cariotipo. ¿Y qué tipos de cromosomas lo conforman? Los conforman los cromosomas, los tipos de cromosomas que hemos visto anteriormente. Los metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Por ejemplo, ¿no? No es importante porque esto ya es un poco más genética y genéticas la van a ver hacer cansancio cuando lleven ya embriología y genética en el segundo ciclo, no, en el tercer ciclo, pero eh, cada uno de estos cromosomas van a ser llamados metacéntricos o submetacéntricos dependiendo de su tamaño. Ejemplo, los cromosomas metacéntricos, a simple vista, el 1 es metacéntrico, porque el centrómero se va a encontrar en el medio y brazo corto y brazo largo van a ser relativamente iguales. Ejemplo, ¿no? Un cromosoma submetacéntrico, ejemplo, tenemos el 4. Vemos de que el brazo corto es más, hay ya una diferencia marcada de brazo corto y brazo largo y el centrómero está un poco más alejado del centro. Y los cromosomas acrocéntricos son estos de acá, ¿no? Los que tienen como antenitas. ¿Por qué antenitas? Porque está en su brazo corto van a contener, no los mencioné anteriormente, pero ahora como acá se representa, les menciono, ¿no? Estos cromosomas acrocéntricos en su brazo corto van a contener una secuencia satélite. No se confundan con el ADN satélite. Simplemente porque tienen esta forma o son secuencias de nucleótidos que se agrupan de esta manera, se les va a considerar como satélites simplemente. Son característicos en el brazo corto de los cromosomas acrocéntricos, ¿sí? Entonces, los que tengan antenitas, acuérdense de que son los acrocéntricos, submetacéntricos y metrocéntricos ya explicados anteriormente, ¿no? Por ejemplo, este Y, ¿qué tipo de cromosoma es? Es un cromosoma submetacéntrico, ¿no? Porque no contiene los satélites. Entonces, el Y es un submetacéntrico y el X es un metacéntrico, submetacéntrico, metacéntrico, ¿no? Se puede notar a simple vista. Y bueno, esto ya lo van a aprender un poco más en lo que viene a ser su clase de genética. Ya no les voy a seguir andando en ese tema. Entonces, ¿para qué sirven las técnicas de bandeado? O sea, este cariotipo se van a necesitar técnicas de bandeado para poder identificar la organización estructural y los componentes de cada uno de los cromosomas. Así como vemos acá. Técnica de bandeado se va a llamar así porque los cromosomas se van a teñir o van a formar con la tinción que se le brinde, de acuerdo de qué tipo de bandeado sea bandas. En este caso, unas más oscuras que otras. No se ve acá, se nota bandas más oscuras unas que otras. Y acá, en esta imagen representativa, se pueden ver, ¿no? Aquí hay bandas más oscuras que otras. Entonces, para eso sirven las técnicas de bandeado, para determinar la estructura o los componentes que hay en cada cromosoma. Las técnicas de bandeado son 4, pero les voy a hablar de 3. La técnica de bandeado G, que es la más utilizada, que utiliza el reactivo Giemsa y es el que vemos acá en esta imagen. Esta técnica de bandas G, al poner o al administrar el reactivo Giemsa en lo que vienen a ser los cromosomas, vamos a ver de que este reactivo Giemsa va a captar o va a teñir más secuencias de nucleótidos que van a contener qué bases A y T, que es la unión de adenina y timina. Entonces, las secuencias de nucleótidos que contienen estas bases se van a teñir más. Al teñirse más, van a formar bandas oscuras, conocidas como bandas G. Entonces, las bandas G, como vemos acá, son las bandas negras o las bandas oscuras, ¿no? ¿Y por qué se teñen más? Porque contienen este par de nucleótidos que son adenina y timina. El bandeado Q se llama así porque en vez de utilizar reactivo Giemsa va a utilizar quinacrina, que es otra tensión. Y esto va a posibilitar de que también los cromosomas se tiñan en bandas oscuras y otras brillantes. Y en las brillantes son Q, o sea, no van a ser blancos, sino van a ser brillantes. Y estas brillantes solamente se pueden ver en un microscopio especial que es de fluorescencia. Es por eso de que ya es un poco más especializado, ¿no? Por eso no es tan frecuente, porque se necesita un microscopio especial. Y la R lo he puesto porque antes de lo que viene a ser el colorante Giemsa se va a administrar calor. Y además, que como dije aquí, va a ser un patrón inverso al bandeado G.
O sea, si las zonas oscuras en el bandeado G tenían adenina y timina, ahora en el bandeado R las bandas oscuras no van a poseer esta secuencia, van a poseer cualquiera menos OCG, entre otras, menos AT. Entonces es por eso de que es un patrón inverso al G, ¿sí? Y listo, eso sería todo con lo que respecta a lo que vienen a ser cromosomas. Entonces, ahora les voy a dar como una charla introductoria más o menos que está relacionado con algunos términos, por ejemplo, genes, que hemos hablado hoy día para su siguiente tema, que espero tengan, es sobre síntesis de proteínas, que van a abarcar mucho y mucho más de manera mucho más compleja o más detallada los procesos de transcripción y traducción. Pero aquí solamente les quiero dar como una introducción para poder complementar la parte de cromosomas, ¿sí? Y son 3 diapos nada más y ya vamos a acabar. Entonces, ¿cómo se pueden definir a los genes? Los genes hemos visto ya varios conceptos, pero en sí el libro de Robertis que utilicé para hacer este PPT lo defines según de manera biológica, como lo vamos a ver acá, y de manera hereditaria, se podría decir, ¿no? Tiene un concepto biológico y un concepto en marcos de herencia. Entonces, los genes, en lo que viene a ser, en lo que respecta a su definición biológica o su concepto biológico, van a ser secuencias de ADN, como ya lo hemos visto anteriormente. Estos genes van a ser secuencias de ADN, secuencias de nucleótidos, que van a contener una información que va a ser requerida para fabricar el ARN mensajero y posteriormente proteínas, ¿no? Que van a servir para infinidad de funciones en la célula. Entonces, genes que son una secuencia de ADN. En lo que viene a ser el concepto de herencia, los genes van a constituir entidades biológicas que van a transmitir de padres a hijos caracteres físicos, como acá lo vemos, ¿no? Va a ser definido así, va a ser entidades biológicas que van a transmitir caracteres físicos, de herencia, como ya le hemos visto, altura, enfermedades, peso, comorbilidades, entre otros, ¿no? Entonces, eso se puede transmitir a través de los genes. Así lo define a los genes lo que viene a ser la parte de herencia y ya hemos visto el concepto que le da la biología. Entonces, ¿dónde se encuentran los genes? Los genes, como hemos visto, tenemos el cromosoma. El cromosoma va a estar compuesto, ¿por qué? Por 2 cromátides hermanas. Entonces, en cada una de las cromátides hermanas van a haber locus. Locus, como vemos acá, locus. Y es ahí en esos locus donde se van a encontrar los genes en los cromosomas. Y aproximadamente en lo que viene a ser, hay aproximadamente 100 millones de genes que compone el 10% de todo el ADN, es decir, el 10% de todo el genoma. ¿Cuáles son las funciones de los genes? Ya lo hemos visto y lo hemos repetido, es formar ARN y proteínas y replicarse. O sea, este ADN va a tener también su propia función de autoperpetuarse, replicarse para mantener lo que viene a ser la información genética. Y es ahí donde viene el dogma central de la biología que hemos visto ya anteriormente, que es que a partir del ADN se va a formar ¿qué? Un ARN mensajero, y este ARN mensajero se va a formar a través de un proceso conocido como transcripción, que ya hemos visto también en la clase anterior, y este ARN mensajero, a diferencia del ADN, va a poder salir. Sale a lo que viene a ser el citoplasma, y ¿qué cosa va a pasar? Este ARN mensajero se van a unir los ribosomas, el ARN de transferencia, y va a ser capaz de sintetizar proteínas. Entonces ese es el dogma central de la biología, que de ADN pasa a ARN y de ARN a proteína. Y todo esto es gracias a quién? Al ADN que va a contener a los genes, que van a posibilitar todo este proceso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la estructura de un gen? Recordando, en forma simple, un gen cómo se define, secuencia de ADN o secuencia de bases de nucleótidos. Entonces, como dice en este cuadrito de acá, muy pocos genes van a poseer una secuencia de nucleótidos totalmente utilizables. Tenemos que tener en cuenta esto. Por ejemplo, en esta imagen, esto viene a ser una cadena de nucleótidos. O sea,
lo que viene a ser los pares de bases de nucleótidos. Y viene a conformarse, viene a ser un gen. Pero todo este gen, como vemos y vamos a ver ahorita, todo este gen no se va a convertir en proteína. Sí, a eso es lo que me refiero. Todos estos pares de bases no van a ser funcionalmente activos y no van a dar una proteína, solamente una porción que es esta de rojito. Entonces, la primera parte de un gen es lo que viene a ser el transcripto primario. Hemos visto de que, o sabemos de que el ADN para convertirse a RNA mensajero tiene que pasar por un proceso conocido como transcripción. Entonces, esta parte, como vemos acá, el ADN, todo este es el ADN que se va a transcribir, pero no todo se transcribe, solamente una parte. Y esta parte que se transcribe va a ser conocido como transcripto primario. ¿Sí? Este viene a ser el transcripto primario, la parte del ADN que se va a traducir. Y ese transcripto primario, al ser ya transcripto, que diga, este ARN, este transcripto primario va a estar conformado ¿por qué? Por exones y intrones. O sea, estos exones son secuencias de pares de nucleótidos que van a ser útiles. En cambio, los intrones son secuencias de bases que se han transcrito, pero no van a tener ninguna utilidad. Es por eso que se tienen que eliminar y se van a eliminar por un proceso de corte y empalme y va a quedar así. Entonces, este transcripto de acá, que también es conocido como ARN mensajero post-transcripcional, va a convertirse en lo que viene a ser proteína. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quiero que quede claro, porque esto lo van a ver ya posteriormente en su clase de síntesis de proteína. Lo que quiero que tengan en claro de que no todo lo que viene a ser, no todo el ADN se va a transcribir, no todo el ADN va a formar un transcripto primario, solamente una partecita, que lo que representa esta partecita rojita con plumita. ¿Sí? Entonces, otra parte del gen, que es todo esto. Otra parte del gen, aparte de la parte que se va a transcribir, es el promotor, que es esta amarillita de acá. Este promotor va a decir a partir de qué nucleótido el gen debe comenzar a transcribirse. O sea, va a ser una secuencia de bases que va a determinar a partir de qué nucleótido de todo este gen se va a comenzar a transcribir el ARN mensajero. Sí, eso viene a ser otra secuencia de bases, que también va a ser una secuencia de bases, pero no va a tener la misma función que esto. Es por eso que va a adquirir otro nombre, conocido como promotor. Lo otro es los reguladores, que son estos amarillitos de acá y este amarillito de acá, que van a ser reguladores porque van a determinar cuándo debe comenzar a transcribirse y cuántas veces. O sea, estas secuencias de base van a determinar cuántas veces y cuándo debe transcribirse. Pueden ser amplificadores o pueden ser inhibidores de la síntesis de ARN, que también son secuencias de bases, pero tienen otra función a las anteriormente mencionadas. Y por último, que no se ve en esta imagen, tenemos una secuencia de terminación, o sea, secuencia de nucleótidos que van a señalar la conclusión en dónde va a terminar la síntesis de ARN mensajero. Entonces, conclusión, como vemos acá, este viene a ser la cadena de ADN. Vemos de que esta cadena de ADN está compuesta por secuencias de bases que no todas las secuencias de bases van a tener una función, una función igual para todas, sino van a tener una función diferente. Y al tener una función diferente, van a tener nombres diferentes. Simplemente eso. Sí, para que se acuerden y cuando ya lleguen a lo que viene. Ah, ya. Sí, ahorita le explico. Ya. O sea, ya. El transcripto primario. Ya, el transcripto primario es esto de acá. O sea, a esto se le va a llamar transcripto primario, a lo que está señalando mi puntero. ¿Qué va a ser el transcripto primario? El transcripto primario va a ser origen de la parte del ADN, el cual va a tener va a tener la función de transcribirse. ¿Sí? Esta partecita del ADN no va a tener nombre. Simplemente va a tener un comienzo y un fin. Pero el transcriptor primario va a ser cuando ya está transcripto, como su mismo nombre lo dice. Ya es ARN mensajero. El transcriptor primario es ARN mensajero. ¿Sí?
Y este RNA mensajero tiene que ser codificado, o sea, tiene que pasar o tiene que modificarse porque como vemos acá, de ADN a ARN mensajero va a transcribirse todo, pero vemos de que en este transcripto primario hay secuencias de nucleótidos que no van a tener ninguna función o no van a ser útiles para sintetizar a la proteína. Es por eso que deben ser eliminadas. Se elimina el intrón y como vemos acá queda puro rojito. Entonces es un proceso post-transcripcional, una modificación post-transcripcional que sufre el transcripto primario. Entonces, en términos simples, el transcripto primario viene a ser el ARN mensajero que va a codificarse de una secuencia de nucleótidos del ADN que está destinada para eso, ¿no? ¿Se entendió? Ah, ya. Listo. Ya, entonces continuamos con el... Gracias, gracias, sí. Ahora continuamos con el último PPT. Entonces, ¿cómo se da la síntesis de proteínas? Esto va a ser un resumen de su clase. Para que tengan un poco en cuenta cómo va a ser muy importante tener este concepto de genes, ¿no? Entonces, como ya saben, todo va a empezar del ADN, de la molécula de ADN o de los genes. Este gen se va a transcribir, va a formar el pre-ARN mensajero, que es el transcripto primario, y luego se va a modificar y va a formar el ARN que todo el mundo conocemos. Este ARN va a posibilitar, o sea, va a poder salir de la célula por los poros de lo que viene a ser la carioteca, va a salir y por medio de los ARN de transferencia y el ribosoma, va a poder formar lo que viene a ser la cadena polipeptídica. Entonces, como mencionamos, hay diferentes tipos de ARN. Hay tres tipos: ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. ARN ribosómico ya lo hemos visto, que va a componer a lo que viene a ser a los ribosomas 80S que se van a encontrar en la célula eucariota, que no vamos a detallar en eso porque no es el tema, pero sí vamos a ver sobre el ARN mensajero que, como hemos dicho, va a hacer se va a formar a partir del proceso de transcripción a partir de una molécula de ADN y el ARN de transferencia, que es este, que tiene forma de trébol. Y aquí en esta imagen que está bajito va a estar representada por este sombrerito. Entonces, ¿por qué tiene forma de trébol este ARN de transferencia? Ahorita les voy a explicar de términos simples porque creo que también el ponente de síntesis lo va a tocar un poco más a fondo, ¿no? Tiene forma de trébol, ¿por qué? Porque una parte de esa hoja de trébol va a unirse a lo que viene a ser a las bases, a los nucleótidos, y la otra va a contener el aminoácido, ¿no? El aminoácido destinado para ese codón. Codón, me refiero, ahorita se va a disminuir la imagen, ahí está. Aquí abajito, ahorita voy a acercar. Ya, codón me refiero a un codón va a ser tres bases, A o G, por ejemplo. Estas tres bases van a conformar un codón. Vemos acá que el ARN de transferencia va a tener dos extremos. Un extremo que se va a unir a donde, al codón, conocido como anticodón, y un extremo que se va a unir aquí al aminoácido. Estas bolitas grandes son los aminoácidos. Entonces, es así como va a intervenir el ARN de transferencia, ¿no? Y aquí, ¿por qué este cuadrito? Porque como vemos, cada codón, o sea, cada tres pares de nucleótidos, estos tres pares de nucleótidos van a codificar o van a posibilitar que el ARN de transferencia traiga un aminoácido que concuerde con este codón. O sea, este codón, por ejemplo, UU, va a sintetizar o va a ser posible de que el ARN de transferencia traiga ¿qué? A la fenilalanina. O sea, va a traer a aminoácidos dependiendo de cuál sea la secuencia del codón, ¿no? Por ejemplo, el AUG. El AUG es un codón, es el codón de inicio y el UAA y el UAG y el UGA son codones de terminación, es decir, dónde va a parar lo que viene a ser la síntesis de proteínas. Para explicarles todo esto, sobre viene a ser el AUG.
El auge, que es adenina, uracilo y guanosina, viene a ser la parte del ARN porque el uracilo solamente se va a encontrar en el ARN. La parte del ARN mensajero, que estos tres codones me van a decir que lo que tiene que traer el ARN de transferencia como aminoácido es que a la metionina. Entonces todas las proteínas van a comenzar a sintetizarse con la metionina. O sea, la metionina va a ser el principal aminoácido. Entonces, eso, por eso se agrupan en tres. El auge va a ser posible de que este RNA de transferencia traiga a la metionina un determinado aminoácido. Y es así como se dan los diferentes codones. Cómo van a ser, van a posibilitar de que la RNA de transferencia traiga un aminoácido de acuerdo a su codón, ¿no? Y bueno, así se va a dar lo que viene a ser la síntesis de proteínas y de acuerdo a eso se va a conformar lo que viene a ser la cadena de proteínas y esas proteínas posteriormente van a migrar a donde sean utilizadas, ¿no? Y bueno, esto viene a ser un resumen, más que todo para que vean cómo los genes van a intervenir o van a ser importantes en la síntesis de proteínas, pero van a verlo mucho más detallado en su clase. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer la retroalimentación, que es caserita de nuestras clases? Porque he escuchado en un video de que una forma para aprender o para retener la información es hacer repasos con preguntas. Así que vamos a comenzar. Espero su participación por el chat porque si han estado atentos hasta donde me he dado cuenta. Sí, vamos a empezar. ¿Qué son los cromosomas? De manera simple, o lo que se acuerde. Chicos, ¿están? Ajá, está bien. Ajá, muy bien, muy bien. Me gustó que dijeran también la definición etimológica o lo que viene a ser cómo se define en griego, pero me gustó mucho más de que dijeran la estructura genética altamente organizada. Esas son las palabras claves, ¿no? Los cromosomas que son estructura genética altamente organizada. Altamente organizada son las palabras claves. Entonces, muy bien, esa es la respuesta. Ahora continuamos. ¿Con qué material están formados los cromosomas? Ya eso cómo se le llama en conjunto. Cromatina. Ajá, muy bien. ADN y proteínas, cromatina. Listo. Muy bien, chicos. Ya. ¿Cuáles son las unidades básicas de enrollamiento cromatínico? Bueno, nucleosoma, nucleosoma. Muy bien, muy bien. Nucleosoma. Está bien que hayas dicho histonas porque las histonas van a estar dentro del nucleosoma. O sea, lo que va a componer a los nucleosomas son dos partes, ¿no? Como lo hemos dicho, los nucleosomas son el conjunto de la médula y el ínter. La médula va a estar compuesta por el octámero de histonas, que muy bien lo has dicho, que va a estar enrollado ahí en el octámero lo que viene a ser el ADN y posteriormente un extremo del ADN va a quedar libre. Y ahí se va a unir la histona H1 y eso va a ser el linker, ¿no? Pero, y ahí va a comenzar lo que viene a ser, posteriormente se va a unir otro octámero, otro nucleosoma, otro nucleosoma, otro nucleosoma, y va a formar la cadena o el collar de perlas característico, ¿no? Y, y es por eso de que al nucleosoma, como muy bien lo han dicho, se le considera la unidad básica de enrollamiento cromatínico. Muy bien a todos los que han dicho esa respuesta, pero está bien, estamos para aprender. Ahora aquí, los niveles de enrollamiento de cromatina. Ya sabemos de qué es el nucleosoma. Del nucleosoma, ¿quién más sigue? ¿Cuál es el siguiente? Solenoide. Ya. Del solenoide, ¿qué sigue? Muy bien. Bucles o lazos. Ajá, bucles o lazos.
Y de ahí, de los bucles o lazos, va a darse un subenrollamiento mucho más complejo y se va a formar la X característica. muy bien, chicos. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede encontrar la cromatina durante la fase de interfaz del ciclo celular? ¿Sí se acuerdan? Ajá, heterocromatina y iocromatina. ¿Y cuáles va a ser la diferencia entre ambas? O las diferencias que se acuerden, porque son tres aproximadamente. O dos, no tres. Ya, ¿y cuál está activo y el otro no? A ver, demórense, pero escríbanme la respuesta completita. Heterocromatina, dice heterocromatina más condensada e inactiva. Ajá. Y la heterocromatina es activa ya. La heterocromatina es más condensada, tina, dice. Le- Dice la heterocromatina más condensada e inactiva ya. La heterocromatina, ya. Todos estamos de acuerdo en que la heterocromatina está condensada y por eso más inactiva. Ya, y ahora la eocromatina es menos condensada y activa. O sea, ¿activa a qué se refiere? ¿A qué se refieren ustedes con activo? Ajá. O sea, de que va a tener una función tanto transcripcional como de replicación. Muy bien. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Ah, ahora otra diferencia. ¿Se acuerdan? Ya no no está escrito, pero sí les expliqué en imagencita. No sé si se acuerdan. Ajá. Muy bien. Claro, la posición. A ver, díganme. Ya. La cromatina en el centro porque es la que va a estar activa y se va a replicar o transcribir. Y la de la creación. Ajá. Sí, muy bien, chicos, muy bien. Ahora, ¿cuáles son las partes de los cromosomas? Mencionamos tres. Telómero, brazos y centrómero. Ajá. Ya, ya, centrómero, satélites, satélites. Ya, telómero y centrómero. Ajá. Ahí creo que había una respuesta completa de telómero, centrómero y las dos cromatides hermanas. Muy bien. Ya, muy bien, chicos. Ahora, ¿todos los cromosomas son iguales? Ya. ¿Todos los cromosomas son iguales? No. Entonces, ¿cómo se clasifican? Claro. Entonces, ¿cuáles son esos tres tipos? Metacéntricos, acrocéntricos o metrocéntricos. Ajá. Muy bien. Y se van a diferenciar por la posición del centrómero, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien a todos los que responden así, metacéntricos o metrocéntricos y acrocéntricos. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo se pueden estudiar los cromosomas? Ya por el cariotipo, muy bien. Y muy bien durante la fase de la metafase. Ajá, pero en sí la correcta es el cariotipo, pero está muy bien de que se hayan dando cuenta de que el cariotipo es en la fase de la metafase del ciclo celular. ¿Sí? Entonces,
Muy bien, se estudian por el cariotipo. Y la última pregunta, ¿cuál es la técnica de bandeado más frecuente? G. Ajá, la G. ¿Y qué colorante va a utilizar? Ya, o sea, las bandas van a ser, las bandas G son negras oscuras, pero ¿qué colorante se utiliza? ¿Qué reactivo? No, crina es la Q. O sea, de Giemsa. Ajá, muy bien, porque crina, como su nombre mismo lo dice, comienza con Q, entonces es bandeado Q. Giemsa, como su mismo nombre de G, comienza el bandeado G. Sí, para que no se olvide. Entonces, la Giemsa es la más utilizada. Entonces, las bandas oscuras van a ser las bandas G, como bien lo dijeron. Y esas bandas oscuras van a contener una secuencia de nucleótidos, un par de nucleótidos específicos, que va a hacer que se tiñan oscuritas. ¿Cómo se llama? ¿O cuáles son esas dos bases? Ese par. AT. Ajá, AT. Ajá, adenina, timina. ¿Sí? Listo. Muy bien, chicos. Me alegra de que hayan estado atentos, que me hayan respondido a las preguntitas. Y bueno, chicos, eso es todo. Espero de que hayan podido entender esta clase. Es cortita, pero sé que les va a servir mucho para su ciclo. Y bueno, la bibliografía que utilicé para este PPT es el de Robertis. Yo soy fan del de Robertis porque es bien simple, la verdad. Había también el CARP, que también lo utilicé, lo llegué a utilizar también cuando hacía el curso, pero era uno, mucho que leer y dos, de que subía un poco más de nivel, porque yo lo entendía como un resumen del Alberts y no sé si le habrán dicho de ese libro. El Albert son dos tomos, así que no, es imposible que lo acaben en un ciclo. Pero el Carro es un resumen y es bien bonito, pero es un poquito más complejo. El de Roberti sí va a ayudarles un montón porque dicen las cosas específicas y además que el doc toma de ahí, ¿no? Y bueno, ¿tienen alguna duda o ya damos por concluido lo que viene a ser la clasecita? Muchas gracias por asistir de antemano a cada uno de ustedes. Ah, ya está bien. Ya, chicos, muchas gracias entonces. De nada. Ya en el libro ya no voy a tratar de mencionar a todos. Jefferson, me voy aquí su nombrecito. Nicole, Yana, Libriana, Samantha.